La semana pasada, mientras el pastor predicaba, si usted no escuchó esta predicación, le invito a que la busque en las redes. Comenzaba con el primer capítulo de los Hechos y aclaraba muy bien cuál es la función del Espíritu Santo, para qué el Espíritu Santo. La importancia de que lo podamos entender, ya que por lo menos yo tuve muchos años tratando de entender y hasta me daba miedo eso del Espíritu Santo y de la gente hablando en lenguas, otras lenguas. Era algo que me confrontaba bastante en mi juventud, pero estudiar la palabra y entender el gran beneficio de lo que Dios a través de su Espíritu Santo quiere hacer en la vida de nosotros, formidable. Escuchemos esa predicación si usted no estuvo la semana pasada aquí. Hoy vamos al capítulo 2 y vamos entonces... la semana pasada hablamos sobre el poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros y hoy hablaremos sobre la acción que provoca el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Dice el capítulo 2 del versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y por eso le puse por título a este sermón: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Luego de que el Espíritu Santo descendió en esos 120 en el aposento alto, dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y algo misterioso para nosotros cuando hablamos de esas nuevas lenguas, de eso nuevo que empezaron a hablar. Ahí hay un gran objetivo en esas nuevas lenguas, que es nada más y nada menos que empoderar a aquellos 120 a dar testimonio de lo que Cristo hizo. Dar testimonio de lo que Cristo hizo. Cuando vemos en 1 Corintios 12 y Pablo corrigiendo a la iglesia sobre el hablar en lenguas y da una gran enseñanza, vemos que es el mismo objetivo en dos diferentes circunstancias, aunque hoy no voy a hablar de 1 Corintios, pero sí habla del orden que debe de haber cuando estamos en la predicación y en la exhortación que empodera el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Allí en Hechos 120 por primera vez comienzan en hablar en un idioma que el medo, persa, el judío, el griego, el romano comenzó a entender el mensaje revelador aquel. Por eso la gente comenzaba a decir: wow, no puedo creer que está hablando en qué, en mi idioma. ¿Qué significa eso para nosotros los boricuas hoy? El Espíritu Santo nos empodera a cada uno de nosotros para que nosotros podamos hablar en el idioma de los boricuas, donde nos toca. En la necesidad del criollo, en la necesidad del que está cerca de nosotros. El Espíritu Santo nos empodera para que la gente pueda oír y entender y decir: wow, mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi familiar puede entender mi necesidad y me habla con palabras sabias de entendimiento y de conocimiento. Lo peor que hay es estar en una conversación donde no tienes nada que aportar o no tienes nada que entender. No entiendes nada. Donde te invitan, te sientan, comes y tú dices: ¿de qué hablan? ¿Qué hago yo aquí? Yo no debo estar aquí. No hay algún tipo de compatibilidad. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, el entendimiento, para que nuestra predicación sea poderosa al corazón del que lo necesita. Cuando Pedro predicó, predicó cuando se encontró con todo aquel bullicio, se encontró con toda aquella confusión. Están borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Qué sucede? Había una gran confusión. Pues ahí Pedro se pone de pie y ¿qué hace? Hace una predicación educativa, comienza a educar. Ellos no están borrachos, déjenme explicarles. En el Antiguo Testamento, desde el profeta Joel nos explicó que seríamos llenos del Espíritu Santo y que los jóvenes, los padres, los hijos tendrían visiones, sueños. Lutero dice: es una misma cosa y todas las generaciones pueden hacerlo también. Sueños, visiones y tener visión hacia el futuro. Ellos recibirán poder para poder ser testigos. Esto es lo que ha sucedido. Y luego comienza en ese sermón a explicar: Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió por cada uno de nosotros y su promesa fue: no se vayan, quédense ahí que les voy a derramar del Espíritu Santo. Pedro estaba predicando ¿con qué? Con conocimiento, con entendimiento.
acababa de entender luego de la resurrección, acababa de entender luego de ver al Cristo resucitado, algo que tú y yo no hemos tenido esa experiencia, pero Él la tuvo. Nosotros somos benditos porque aún sin verlo lo creemos, lo vivimos y lo predicamos. ¿Qué es predicarlo? Bueno, aquí es que empieza la función del Espíritu Santo. Por primera vez Pedro va a predicar ante una gran multitud. En el griego, es el querigma, es el anuncio, es dar a conocer, es una proclamación pública que contiene información sobre eventos que ocurrieron y eventos que van a ocurrir. Eventos que ocurrieron a través del testimonio de Cristo y eventos que van a ocurrir, que Cristo dice que regresará por su iglesia. Va a regresar, Él va a venir una segunda venida de Jesús sobre la vida de nosotros. Declara, anuncia algo formalmente y con autoridad. Da a conocer. Predicar es transmitir el evangelio, predicar a Cristo. Y puede ser que todos podamos entender porque me ven aquí predicando. Pero a donde quiero llegar hoy es que todos somos llamados a predicar. No desde este púlpito, sino desde nuestra vida. Desde el lugar en donde nos encontramos. A todos somos llamados a predicar y a contarles a otros la historia. Si usted se encuentra en su trabajo, usted se encuentra en una cena, si usted se encuentra en un grupo pequeño y usted tiene la oportunidad de explicarle a alguien lo que Cristo hizo a su vida y a la humanidad, usted está proclamando la verdad. La verdad se proclama a todo tiempo, en todo lugar, en todo momento donde se nos es permitido. La verdad se proclama. Por eso los discípulos no perdían el tiempo, no importaba dónde se encontraran. Veremos en el libro de Hechos muchos ejemplos, caminando por las calles, llegando a los hogares, en la sinagoga, en el templo, en todo lugar. ¿Qué hacían? Contaba la historia, se murió y resucitó, lo mataron y revivió, movieron las rocas, está ahí, está vivo. Lo contaban en todo lugar. ¿Cuál es la intención? Que todos se enteren. Decía Pablo en el capítulo 10 de Romanos: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Miren, hermanos, nosotros hablamos que la nación americana, una nación cristiana, evangélica, protestante. Usted sabe que más del 60% de las nuevas generaciones nunca han escuchado de un Cristo. Estadística 2023. En un lugar donde hoy hay tantos templos, hoy hay tantas mega iglesias, hoy hay tantos lugares, un 60% de las nuevas generaciones nunca han escuchado la historia. Imagínense fuera de los Estados Unidos, imagínense fuera de un país protestante como lo es la nación americana. ¿Cómo creerán? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo van a creer? En ese mismo capítulo 10, Pablo decía: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo lo van a hacer? Allí me encanta porque cuando comienza la controversia, cuando comienza la confusión, Pedro se pone en pie y dice que los otros 11 se ponen en pie. Sí, ya Judas no estaba, pero ya habían escogido a Matías. Eso sucede al principio y al final del capítulo 1 y capítulo 2. Ya están los 12, están listos para atender, y allí se pone de pie con una gran pasión. Dice el versículo 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato. No sé cuántos quieren que yo invite a Pedro a predicar aquí, pero es como más de mediodía. Porque él le puede dar con lujo de detalle. Con lujo. Nosotros lo leemos esta palabra, pero él estuvo allí, él le puede dar lujo de detalle. Ustedes me avisan si quieren para la campaña de aniversario, lo puedo traer. Horas predicando por la pasión. Días predicando. Toda una vida predicando por la pasión. Y mira cómo dice ese versículo 40. Y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Él vivió la perversidad del imperio.
Él vivió esa perversidad, él vivió ese engaño, esa mentira. ¿Qué detuvo a aquella multitud? Nació la iglesia. ¿Qué detuvo a aquella multitud? De una iglesia de 12, de 120. Es la primera vez en la historia registrada que de 120 se hace una mega iglesia de 3.120 personas. ¿Qué hace aquello? Que hablaban en otras lenguas. La lengua del amor, la lengua de la tolerancia, las lenguas del perdón y la lengua de la salvación. Eso detuvo la multitud. ¿Y ahora qué hacemos? Dime cuál es el próximo paso. ¿Y ahora qué hacemos? Es increíble que a través de la narración de un hombre lleno del Espíritu Santo, tanta gente viniera a Cristo. Es una locura. Allí no hubo un laboratorio donde él sentara y les enseñara con alguna mezcla de algunos ungüentos o cosas, sino que allí solamente hubo una narración de un testimonio de un hombre que dijo que era el Hijo de Dios, que se encarnó y que de momento murió y que de momento resucitó. Lo que hubo fue que contar un testimonio, y todo lo demás le toca ¿a quién? Le toca al Espíritu de Dios convencer y añadir a la fe los que han de ser salvos. Es obra del Espíritu. Lo único que nos pide a nosotros es que cuenta la historia, narra la historia. La predicación para el mundo es ridícula. No lo digo yo, lo dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice: ya que en Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. No sé cuántos aquí tuvieron la bendición de ir a Arecibo e ir allí a ver aquel gran telescopio, aquel gran whatever, lo que sea que había allí. Esa cosa. Es gigantesco, es hermoso. Años de años. ¿Cuántos sufrieron cuando se cayó y todos queríamos que aquello tan viejo siguiera funcionando? Porque estaba investigando ¿qué? Investigando qué es el universo. Y tratando de investigar qué es el sol, qué es la luna, qué son las estrellas, cuántos mundos existen, cuán grande es el universo. ¿Cuántos millones de billones de dólares? La sabiduría humana busca interpretar lo grande de Dios. Dígame si es cierto o no. Dígame cuántos médicos aquí presentes. Qué hermoso es el cuerpo, qué hermoso. Yo me voy a tomar unas vitaminas y mi esposa me dice: ¿estás enfermo? ¿Tienes alguna deficiencia? No. Pues toma agua y aliméntate bien, porque el cuerpo es tan perfecto que produce las vitaminas que tú necesitas. ¿Y cómo tú lo sabes? No sé, pero lo dicen los libros de ciencia. Y como ella es nerd, se lo aprende y se lo... En el buen sentido de la palabra. Yo te amo. Te admiro. Almuerzo me va a salir caro hoy. ¿Cómo nace un bebé? Que el óvulo con el deber. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió? Seguimos perfeccionando, sigue Dios revelando esos grandes misterios. Dice, la sabiduría humana busca contestar unas preguntas, pero dice el Espíritu de Dios, no escogió la sabiduría humana para darse a conocer, sino que, mire cómo dice el versículo 21, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Dígale al que está a su lado, ridículo. No le digas nada. No le digas nada, su historia vale mucho. Ridículo no es el mensaje. Ridículo es para los judíos que desde su conocimiento vendría un emperador que dominaría a los romanos, a los griegos, a los medopersas, a los egipcios. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? A través de un anuncio, de un testimonio, que tú dices que Él vino al mundo, el Dios grandísimo, y lo mataron. ¿Cómo tú me puedes decir que ese es el rey de los judíos? Es que es ridícula tu predicación. ¿Qué tal para los griegos?
Tú me estás diciendo que una deidad, que un rey poderoso de la mitología griega se hizo hombre. Es que eso no hay que pensarlo, por favor. Y para más grande todavía, se hace hombre y es débil, porque no pudo con la cruz. El mensaje que me estás dando es ridículo. ¿Cómo lo puedo entender? Versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayoría de la fuerza humana. Es un escándalo para el judío, es una estupidez para los gentiles, es pura necedad para el griego. Y en el contexto donde se estaba predicando, en un contexto helenizado, donde había tanta sabiduría, había tanta intelectualidad, tú me vienes a decir que el Dios tuyo vino a morir. El Dios tuyo vino a morir. ¿Qué filosofía puede interpretar eso? ¿Y cómo lo puedo interpretar? Y entonces empieza nuestra historia a contarse. El poder de la cruz es el poder de Dios. Y el Evangelio es la buena noticia del Mesías crucificado. El mensaje de la cruz es que Dios se acercó y actuó, revelando así su naturaleza de amor, de misericordia y de perdón. Quien lo predicó, y en ese primer sermón era el que andaba con la espada, y cuando se lo fueron a llevar arrestado, trató de defenderlo. Lo vivió la transformación, vivió la experiencia. Tiene el testimonio de decir, aunque yo no entendía la cruz, no entendía el beneficio de morir, ahora lo tengo que entender. Resucitó para darnos una nueva esperanza. ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. Lo hizo por la humanidad, por toda la humanidad. Tú y yo somos la locura de Dios. Nos escogió para que la prediquemos, para que prediquemos esa historia de esa transformación que nosotros hemos tenido. Tú y yo somos la locura de amor de Dios. Él quiere que contemos cuánto nos ama, la locura de su amor. ¿Qué es la cruz? Es el remedio para los pecados del pasado, como la base de la nueva identidad cristiana. Sí, identidad, aunque es una palabra tan extraña para hoy. ¿Cómo se define? ¿Y cómo escogemos las identidades? Le agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, revelarse a la humanidad. Y todos los que estamos aquí y los que me están viendo, sé que hemos aceptado a Jesús y reconocemos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, y aceptamos la muerte y resurrección, aceptamos la cruz. Diseñar esta cruz cuando remodelábamos el templo, si los muchachos estuvieran aquí me encantaría. Dios mío, yo no sé ni cuántos meses nos tomó. Usted no lo va a notar desde allá, pero en el mismo centro hay un corazón entre los dos, y la cruz y la cruz y la cruz, y el presupuesto y el presupuesto y el presupuesto. Porque nos importa tanto, porque es nuestra centralidad, porque el mundo, nosotros tenemos que explicarle lo poderosa que es. Entonces te pregunto, tú y yo, ¿qué vamos a hacer ahora? Si Dios escogió un incrédulo, si Dios escogió una persona de doble ánimo, si Dios escogió a alguien que lo negó, que se escondió, si Dios escogió a alguien que tuvo que llegar hasta la tumba, verla vacía, encontrarse en un lugar y tener que verlo, como Pedro, para predicar el primer sermón, tú y yo, ¿qué hacemos? Nos está llamando el Señor entonces a predicar nuestra historia, a predicar nuestro encuentro, a predicar nuestra transformación. Nos está llamando el Señor. Vivimos nosotros acostumbrados a las actividades evangelísticas, y qué buenas son, pero esas no son la esencia de la evangelización. La esencia de la evangelización es yo atreverme a contar mi historia, no importa en el lugar que me encuentre, no importa las consecuencias, no importa los peligros.
La evangelización es yo atreverme a contar la historia en mi casa, a mis hijos, a mis vecinos, en mi trabajo, en todo lugar, a vivirlo. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Y tú y yo cómo lo hacemos? Segunda pregunta. Lo hacemos conociendo. Pedro me encanta que comienza a predicar desde el conocimiento. Allí no llegó Jesús a dictarle, Joel dijo, acuérdate, el profeta menor, búscalo para que lo cuente, sino que ya él lo sabía, ya él esperaba, ya él tenía el conocimiento. ¿Y tú y yo entonces cómo la contamos? Pues mira, hay un libro de la Biblia en el cual puedes utilizar para que le puedas explicar a las nuevas generaciones o a los nuevos convertidos. Génesis capítulo 1. Lo primero que hay que contar es que Dios creó el cielo, la tierra. Que Dios lo creó todo. Que el Big Bang, pues cree en el Big Bang, pues cree que Dios utilizó el Big Bang, pues qué bueno, pues Dios utilizó el Big Bang. ¿Cómo lo utilizó? Yo no sé. Trato de explicarlo, pero es un misterio que no sé. Dice que en 7 días, bueno, fueron 7 días literales porque Él dice que es el dueño del tiempo y Él hace con el tiempo como quiera. No fue 1 milenio, 2 milenios, 3 milenios. La realidad es que creó los cielos y la tierra. Te creó a ti, me creó a mí. ¿De dónde salió el hombre de la mujer? ¿Usted tiene algún rasgo de mono? Dígame para entonces evaluarlo. Hay muchas actitudes de mono, pero creó Dios. Creó una tierra perfecta. Si me estudio Génesis del capítulo 1 y capítulo 3, 2 y 3, pues es hermoso. Hizo al hombre y a la mujer iguales, les llamó varón y varona y les dio autoridad a igualdad, a enseñorearse del mundo, a administrar al mundo. Imagínense si la mujer es tan y tan inteligente que la primera conversación la tiene el enemigo con la mujer porque sabe que era con quien tenía que luchar con fuerza. Acumulé puntos. Me siento débil hoy. En esa creación Dios demuestra que quiere relacionarse con el ser humano. Habla con el ser humano. Se comunica con el ser humano. Lo segundo que aprendemos en estos primeros 3 capítulos es que la caída, el engaño, la mentira, dice que se arrepiente de la caída porque venían condenaciones cuando nos damos la espalda a Dios. Venían dolores, sufrimientos para el ser humano. ¿Qué es pecado? Pecado es dar un giro de 180 grados de la presencia de Dios. Darle la espalda a Dios. ¿Qué le dijo la serpiente al hombre y a la mujer? No te dejes engañar. Si te comes este fruto vas a ser igual que ¿quién? Vas a ser igual que Dios. ¿Y cuál ha sido la meta de la humanidad entera? Ser poderoso como Dios. ¿Cuál es la meta de los imperios? ¿Por qué Irán le envía cohetes a Israel? ¿Por qué Rusia trata de destruir a Ucrania? ¿Por qué? Porque queremos poder. Porque China compra hierro, compra el petróleo, Venezuela, Centro, Suramérica, tienen a todos los países endeudados para tener poder, dominio sobre otros pueblos. ¿Fruto de qué? Fruto del pecado. Ser como Dios. Es un monstruo que vive dentro de nosotros y dentro del mundo. Y ahí viene el pecado. Nos concentramos en el pecado, que si usó droga, que si fornicó, que si... Mire, eso son consecuencias del pecado original, consecuencias de ese monstruo que hay dentro de nosotros. El hombre desea tener su propia historia, autónoma y separada de Dios. Y en ese capítulo 2 y 3 vemos grandes rupturas, cuatro rupturas. Número 1, la primera y más importante, la ruptura de la relación con Dios. Dígame si es cierto o no que cuando nosotros pecamos, cuán difícil se nos hace ir a orar. Cuán difícil. Cuando uno sabe que hay algo que estás haciendo mal y uno, ¿y ahora cómo voy? Nos toma tiempo convencernos de hablar con Dios. Porque hay una ruptura en la comunicación. Aún yo le puedo predicar 4 o 5 horas de la misericordia de Dios y que Dios sabe que usted va a traicionarlo, que nosotros vamos a traicionarlo como quiera. Cuán difícil se nos hace volver a comunicarnos con Dios. Segunda ruptura es la interna, nosotros mismos, la ruptura de la vergüenza, del miedo.
Pablo lo decía de la siguiente manera: yo sé lo que es correcto y hago lo malo, y cuánto me disfruto hacer lo malo cuando sabiendo que es malo y debería hacer lo bueno. Pablo no metió lo que se lo disfrutaba, pero yo sé que se lo estaba disfrutando dentro del mal concepto de lo que es disfrutar en este mundo. Como tenemos tanta gente alrededor de nosotros, o como nosotros mismos hacemos mal uso de lo que Dios nos ha dado. Tercera ruptura entre los seres humanos. Mire, mis hermanos, póngale en pausa a la transmisión. Yo veo a mi vecino y se me paran los pelos. Te amo, que se me hace difícil. Pero como yo soy una persona muy vulnerable, pues a lo mejor usted, no sé. Dijo un sabio: el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. En cuanto pueda dominarte, te voy a dominar. Estaré siempre pendiente para estar sobre ti. Si usted estudia liderazgo, usted verá que toda la comunicación en el liderazgo o en una corte es como siempre estoy, arriba, tomando dominio. Y cuarta ruptura es la ruptura con la creación. ¿Con la creación? Sí, con la creación. Dice en Génesis 3 que Dios le dijo: y ahora maldita será la tierra. Por tu culpa, por el pecado, maldita será la tierra. Tendrás que trabajarla, tendrás que elaborarla, para que dé frutos. Maldita será, y verás la contaminación y verás las alergias y el polen y todas las cosas que pasan. ¿Quién ha hecho todo ese daño? ¿Dios? No, lo ha hecho el hombre. Dios puso al hombre como que administrador de la tierra. ¿Qué ha hecho el hombre? Destruir la tierra, destruirla. Bendito todos los que pueden comprar productos orgánicos. ¿Orgánico de qué? Hace varios años atrás estudiaba un poquito sobre esto. Puede ser que mi información esté obsoleta. Y decía: solamente hay una finca en California que usa un estiércol que es más limpio que... ¿Un estiércol que es más limpio que... ¿Un estiércol que es más limpio de qué? Mala mía, perdón. Pero hay una promesa no solo de redención para nosotros, sino de redención también para la tierra. Dice Apocalipsis 21 que nos dará un cielo nuevo, una tierra nueva, sin ningún tipo. No tiene que comprar nada orgánico, todo será puro. Todo será perfecto, todo será bueno. 4 rupturas. Y esta última me vuela la cabeza. ¿Saben por qué? Porque siempre leía a Juan capítulo 3, versículo 16. Dios amó tanto a la gente de este mundo. Dios amó tanto, Juan 3, 16. Dios amó tanto a la gente de este mundo. Mundo, cuando buscas el original griego, no dice mundo, dice cosmo. Dios amó tanto al cosmo. Cosmo, eso suena como esta gente que adivina. El original en griego, el cosmos, dice que al universo, a todo, a la luna, al sol, a las estrellas, a los planetas, a todo. Dios lo amó. Dios envió a su Hijo a reconciliar al ser humano y a todo lo creado por Dios. Todo lo creado por Dios lo hará perfecto. Y si usted se confunde un poco, como me confundí yo cuando lo busqué en el interlineal griego, pues Colosenses también lo dice, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Jesús, Él reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están ¿en dónde? En el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo lo creado, todo lo hecho. Yo conozco la intención de Dios crear el mundo. Yo conozco la rebelión del hombre y su pecado y las rupturas. Y por tercero, conozco la redención. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo al cosmos, lo envió a la tierra, se encarnó entre nosotros, vivió entre nosotros por 33 años, murió por nosotros y allí fueron y tienen que certificar que aquella tumba estaba vacía y que después se le apareció a tanta y tanta gente y después dijo: les prometo que les enviaré el Espíritu Santo para empoderarlos. ¿Para qué?
para que prediquen, para que sean testigos en todo el mundo. Redención. Jesús ha venido para que nosotros podamos ser el ser humano que Dios anhela. Para que podamos ser el ser humano que Dios anhela. Para eso vino Jesucristo, a tener relación con nosotros y así romper aquella ruptura y hacer una conexión y a darnos el entendimiento de lo que era el anhelo de Dios desde el Edén, desde allá. Y entonces ahí viene otra vez la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Porque el cuarto punto entonces sería la misión. Dijo Mateo 28. Entonces, id, compartan la historia y hagan discípulos. Nuestra misión es contar nuestra historia. Es que podamos entender que el deseo de Dios es hacer una nueva creación en nuestra vida y en la vida de todo ser humano, de toda carne, de todo país, de Haití, de Colombia, de África, del Medio Oriente, de los iraníes, de los iraquíes, de todos los musulmanes. Es entrar al corazón y hacer una transformación y revelarse con verdad. Nuestra misión es comunicarle que Dios está trabajando en la ruptura de nuestras vidas. Que Dios, al unirnos a Él, está trabajando ese poder restaurador en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos quiere hacer nuevo, que nos invita a predicar nuestra experiencia. Y a lo mejor usted me pregunta: ¿y cómo la predico? ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tengo una pequeña ventaja, ¿verdad? Llevo casi 20 años en esta, estudiando cómo hacerlo, cómo evangelizar. Pero yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es lo que estamos estudiando ahora en un mundo postmoderno y en un mundo postcristiano, donde tenemos que buscar las necesidades de las nuevas generaciones para poder explicarles de la manera que le hace sentido a ellos? Es una generación postmoderna donde la culpa se elimina, donde no hay culpa en las nuevas generaciones y en muchas de las viejas generaciones también. Donde la culpa, el mundo ha hecho un trabajo muy grande en acallarla. Porque se le ha predicado constantemente y en TikTok, en Instagram, que lo que tú sientes es correcto si nace del amor. Aunque nosotros prediquemos y digamos, el corazón es engañoso, ten cuidado con las ideas que vienen del corazón. El mundo, ¿qué ha hecho acallar con la culpa? Te sientes perro, eres perro, te sientes bien, pues ladra y siéntete contento. Y donde el evangelio no le hace sentido, porque entonces cuando nosotros los santos cristianos perfectos vamos allí, vamos desde la superioridad, no desde la vulnerabilidad. Vamos desde entonces, tú pecador, ya no funciona, no funciona. Es ridículo ese mensaje, no hace sentido en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones entonces están esperando que algo les haga sentido. Usted sabe que mientras leía al pastor español que ha escrito muchísimos libros, daba estrategias de la evangelización y hablaba sobre esta posmodernidad y cómo hablar, y dice: la razón por la cual la teología de la ecología ha nacido y le ha hecho sentido a las nuevas generaciones es porque hay una nueva generación que la culpa se ha ausentado, pero viven y experimentan los frutos del pecado en el daño a la tierra, en el daño a los ecosistemas, en el daño, en los abusos. Ellos pueden percibir los frutos del pecado, aunque no van directamente al origen del pecado. Y en muchas de las nuevas generaciones le ha hecho lógica trabajar con la ecología. Y nosotros pues vamos a predicarla también, porque Dios quiere sanarla. Pues vamos a traerla. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es la contaminación? ¿Cuál es el calentamiento global? Pues, ¿sabes qué? Hay un Jesús que también desea resolver y trabajar con ese sentido. No existe un sentimiento de culpa. Pues una generación que tiene un sentimiento de víctima. Y en todos somos victimizados. Cógeme pena porque no soy privilegiado. Cógeme pena porque no tengo este recurso. Cógeme
soy victimizado, no tengo los beneficios de otros, qué injusto es. Me voy a la marcha, me voy a la huelga, me voy a protestar. Esto está muy bien, hay que hacerlo en muchísimas ocasiones. Hay que hacerlo, pero desde el sentido correcto, no desde el prejuicio. ¿Cómo le predicamos a esas nuevas generaciones? Vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un mundo de engaño. Vivimos en un mundo de dolor. Todo el que tú veas que respira y camina, algo le duele. Algo es injusto. Es la tierra prometida. Este no es el Edén. Este no era el sueño de Dios. Dios tiene un sueño de perfección. Dios tiene un sueño de una nueva tierra. Dios tiene un sueño de un nuevo cuerpo glorificado. Dios tiene el sueño de la eternidad, de vivir una eternidad en el reino de los cielos. Y entonces, ¿cómo cuento la historia? ¿Cómo la cuento? Ya me la sé, pastor. Me sé el Génesis, me sé los evangelios. ¿Cómo la cuento? Pues para no ser un santurrón, la cuento desde la vulnerabilidad. Yo era, yo fui, yo lucho, yo estoy enfrentando, yo estoy en un proceso de perfección con Cristo. A mí me duele, no sé cómo hacerlo, pero déjame contarte, desde que lo conocí, mi vida cambió por completo. Mientras estudiaba esto, me encontré con una escritora que se llama Brené Brown, trabajadora social. Yo le invito a que busquen en YouTube Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad. 20 minutos nada más. 20 minutos ese video es todo lo que dura. Es súper interesante, es súper bueno. Y ella hablaba que mientras hacía su doctorado y hacía su tesis, tenía un año para entregar la tesis cuando se encontró con el concepto de vulnerabilidad y de vergüenza. Le tomó 6 años desde la superioridad de la inteligencia y de la sabiduría humana, cómo enfrentar en su vida la vulnerabilidad. Y ahora escribió un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el corazón de la vergüenza y del miedo. Es la lucha de nuestra dignidad. Vivimos en un mundo vulnerable. Y el mundo y el enemigo busca que nosotros adormecer la vulnerabilidad, adormecer nuestra fragilidad. Por eso dice que una de las mayores enfermedades en el país es la obesidad, porque comemos y comemos y comemos para acallar dolores en el corazón, para acallar lo que no queremos que otros se enteren. Un mundo donde está tan medicado, tanto medicina para callar la vulnerabilidad, los prejuicios, las depresiones, para callarlas porque no quiero que otros se enteren. Yo quiero ser poderoso, yo quiero verme inmaculado, yo hago ejercicio, yo estoy fuerte, yo estoy bien, pero en realidad, si Cristo no es el centro de nuestro templo, en realidad estamos rotos. Estamos rotos. Y cuando nos atrevemos a decir, ok, voy a entender que la vulnerabilidad no es ganar o perder, es tener valor de contar mi historia tal como es. ¿Sabes qué hacemos con las nuevas generaciones? Conectamos. Porque las nuevas generaciones saben de nuestra sinceridad, la pueden ver, la pueden experimentar. No tenemos que dar grandes discursos. Nos verán en nuestro caminar y en cómo lo hablamos. Lo verán en nuestra vida diaria. ¿Es sincero o no es sincero? A esa persona sí la puedo escuchar. No están cansados de los discursos políticos donde nos venden una utopía constantemente para lograr poder. No. Un gran líder cristiano es uno que se atreve a decir, yo dependo de Cristo. Yo dependo de Cristo.
Yo voy a mi terapeuta, una señora que me encanta mucho. Yo pienso que es como una madre ella, ¿verdad? Gracias a los 125 por hora he logrado una gran relación con ella, bien hermosa, y a los planes médicos que no lo aprueban. Y entonces, sentarme dentro de mi momento más vulnerable en este pasado tiempo, cuando mi mamá pasó a morar con el Señor, y de momento... Y a mí me encanta que los conceptos, cuando yo los definía desde una manera negativa, ella tomarlos y transformarlos en algo positivo, en algo que me va a ayudar. ¡Wow! Me voy empoderado, porque me doy cuenta que cada sentimiento que Dios puso en el corazón de nosotros obrará para bien si Cristo es el que lo tiene en control. Obrará para bien. Y mientras hablaba el otro día, yo no sé si era un almuerzo con Catherine y Raciel, de momento estoy diciendo algo y Catherine, sin los $125 me dijo algo que me sanó. Me cambió la vida, me hizo entender en dónde yo estaba poniendo mi seguridad con la afirmación de mami. Si mami llega a estar aquí, hoy me dice, la mejor predicación del mundo. Yo, mami, fue muy larga, nene, no podías hablar 3 horas más. Imagínate, ¿quién no vive seguro con una madre así? Pero al darme cuenta que ya no existía, que estoy vulnerable, que no tengo a quién llamar ahora para preguntarle, se sienten vacíos, se sienten vulnerables. Y de momento decir, ahora pon tu seguridad en Cristo. Pues ¿por qué no hacerme vulnerables con ustedes? ¿Por qué no decirle que mi gabán es que me encanta y que me veo brutal, pero no estoy brutal porque estuve roto y hoy estoy de pie porque Cristo llegó a mi corazón? Y entonces, ¿y ahora qué hacemos nosotros? El llamado de Jesucristo es entonces a que nosotros contemos nuestra historia, a que proclamemos, anunciemos y prediquemos que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos se atreven a responder este llamado poniéndose de pie diciendo, ok, yo voy a contar mi historia, yo voy a donde me permitan ir y yo voy a... ¿Cuántos se atreven a ponerse de pie y decir, yo hago mi compromiso con Cristo? Yo hago mi compromiso con Cristo. No soy perfecto, no busco perfección, busco compartir mi historia y busco que otros puedan encontrarse con Cristo. Tu historia vale mucho. Ridículo es el que no le escucha, pero tú no eres ridículo. Tú estás respondiendo al llamado de Dios porque Dios quiere utilizar cada una de nuestras historias para acercarse a alguien. Yo no me le puedo acercar a todos. Tú no te le puedes acercar a todos. Todos tenemos un lugar en donde conectamos y donde hacemos conexión. En ese lugar eres tú. Eres tú. No es Pedro. No es Lucas. No es Joel. Eres tú. Que Dios te está llamando a responder al llamado. Señor, te doy gracias. Úsanos con poder en la predicación. Que tu Espíritu Santo nos dé el valor de atrevernos a contarlo, para que otros sean bendecidos y otros se encuentren contigo. Y la ruptura de la comunicación y la ruptura de la relación sea, Señor, sanada por el poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.